Bueno, estamos con Nito Anelo. Gracias, Nito, por venir, por participar, por estar acá. Y la idea es tomarnos un rato para conversar, sin apuro, sin agenda, sin presión de ninguna cosa. Y para empezar, la pregunta con la que me gustaría abrir es: ¿qué te inspira? ¿Qué inspira Nito Anelo? Hola amigo, gracias por invitarme. Es una pregunta amplia. Cada vez más estoy buscando inspiración en la naturaleza y en cómo suceden las cosas cuando la humanidad no interviene tanto. O sea, cómo encontrar inspiración en espacios naturales y en esas interacciones y en los sistemas y ecosistemas naturales. Y hoy estoy como pensando cómo es ser naturaleza y llevarlo a otros ámbitos, esas formas de organización más sistémicas y de redes y de cooperación. Está bueno eso. Nosotros nos conocemos hace más de 10 años y bueno, esa pregunta y esa respuesta a la naturaleza, quizás yo siento que estaba un poco más alejado hace 10 años de esa búsqueda. Ahí. ¿En dónde estaba Nito hace 15 años? ¿Qué le inspiraba a Nito hace 10, 15 años? Sí, me pasa lo mismo. Si voy a la historia por ahí, cuando era niño sí, estaba muy conectado con la naturaleza. Después, en algún momento, la vida me llevó a vivir en la ciudad de Buenos Aires, más urbano, a estudiar, a hacer la carrera de ingeniería industrial en la UBA. Y por ahí la inspiración fue más hace 10, 15 años ir por el lado de crear emprendimientos y generar conocimiento y mi ecosistema de amistades en función del ecosistema de emprendedores de Buenos Aires. En ese momento armamos con un grupo de amigos lo que fue Emprending, un curso para emprendedores en la UBA. También participé de Serendipity, lo que es Baikal, que ahí tuvimos varias conversaciones. Como estaba metido en eso, que por ahí tenía más que ver con armar empresas, pero también siempre estaba ahí como algo más de fondo del impacto social y ambiental de las empresas. Yo lo tenía bastante marcado en un ecosistema que por ahí no hablaba de eso. Ahí, quizás un pasito antes, en lo que ibas contando, Emprending, ahí hay un cambio de statu quo a generar algo nuevo. ¿Cómo era estudiar ingeniería en la UBA, la universidad pública de las más reconocidas de Latinoamérica, carrera de ingeniería muy reconocida, un camino a lo seguro, o sea, unas mejores de las carreras que más te prometen quizás una vida armada? ¿Qué proponían para este espíritu emprendedor que quizás nacía? No, a ver, la carrera de ingeniería industrial es una carrera que yo recomiendo a cualquier persona que la pueda hacer, porque es una carrera difícil pero linda en la amplitud. O sea, aprendes muchas cosas distintas y de fondo está una herramienta que yo cada vez quiero investigar más y estoy aprendiendo y formándome, que es el pensamiento sistémico. La carrera de ingeniería industrial tiene esa intención de encontrar los patrones y los sistemas, el porqué de las cosas y el funcionamiento de las cosas. En particular, muy orientado a la industria y a las organizaciones, y capaz el chiste interno es que te forman para ser gerente de Techint o algo por el estilo. Y sí hay una frase que te meten en la carrera, que es que un buen gerente lo que hace es maximizar el valor para los accionistas. Y había algo ahí que a mí nunca me cerró, como mensaje a la juventud, ¿no? A las personas que están estudiando. Hoy me cierra muchísimo menos, pero en ese momento por lo menos no me cerraba desde el lado de que los accionistas nunca te decían: che, vos podés ser el emprendedor y el dueño de la empresa. Y así que ahí
yo no me veía laburando en una corpo ni demasiado para otras personas, con un grupo de amigos armamos Emprending, que era la idea de armar una cátedra de emprendedorismo en la Facultad de Ingeniería y que eso se tome como una materia optativa dentro de la carrera. Y en contra de todo el sistema lo logramos, después de casi 20 años que no se armaba una materia nueva, logramos armar una materia nueva, básicamente insistiendo por emprendedores, y fue una experiencia espectacular que hoy me deja muchísimos amigos, que por donde pasaron un montón de alumnos, un montón, son varios miles, que hoy continúa sin que esté nadie del equipo fundador, y que uno de mis aprendizajes principales de eso fue como el primer ejemplo de real co-creación, donde todo fue ad honorem, todo fue por amor, y donde cualquier persona que se acercaba a intentar dar una mano era bienvenida al ecosistema de intentar dar una mano. Eso me sorprendía mucho una vez que fui, hace 10 años, que no era claro si había alguien que lideraba. De hecho, habían los que estaban dando la clase, otros opinando, eran más como mentores y acompañantes, que además intervenían, y si el que estaba dando, o la persona que estaba dando un testimonio, una clase o lo que sea, de repente alguien desafiaba o preguntaba desde el fondo. Es más, creo que alguna vez alguien levantó, recuerdo yo, tímidamente la mano y perdón que pregunte, no sé qué, vos apareciste y dijiste: hagan todas las preguntas que quieran hacer. O sea, vinimos acá a aprender, a interpelarnos, pero bueno, volviendo a esa horizontalidad que estaba en Emprending, para mí fue bastante reveladora. No sé, yo, por lo menos tomando de la universidad, donde en general es muy jerárquico todo. Y para dar un poquito de dimensión, llegamos a ser como 60 personas en el equipo de tutores. O sea, no en los alumnos, sino en el equipo de Emprending. Éramos como 60 personas, llegamos a dar clases por todas las facultades, las aulas magnas de todas las facultades de la UF. Vino invitados increíbles. Pero bueno, siempre, y fue variando también el mensaje de esas clases, fue variando como el tono, en cada cuatrimestre le dábamos como un enfoque distinto. Y yo en uno de los enfoques, los cuatrimestres que por ahí sí más tomé la posta del contenido, lo enfoqué muy en emprendimientos de impacto. Eso fue 2015, cuando todavía recién Sistema B había arrancado un par de años antes y se estaba como empezando a gestar toda la movida de impacto acá en Buenos Aires y en Argentina. Bueno, y en paralelo arranqué Safran con Charlie, con mi socio, arrancamos Safran, que es la empresa que ya muchos saben qué es Safran, pero algunos todavía no, algunas personas todavía no. Entonces, ¿qué es Safran? Safran es un emprendimiento que se dedica a mejorar el mundo a través de la alimentación. Elegimos la alimentación porque es uno de los actos con los que elegimos todos los días. O sea, en general las personas que tenemos suerte comemos 3-4 veces por día. Entonces es un rubro donde se pueden generar grandes cambios porque la decisión de consumo es bastante continua. Y mejoramos el mundo a través de la alimentación, enfocándonos en inclusión laboral, brindando oportunidades a personas que habitualmente están marginadas del sistema laboral, y cada vez más trabajando en regeneración del ambiente, o sea, enfocándonos en de dónde viene la materia prima que usamos en nuestros alimentos. Y hoy tenemos dos marcas: Safran, que trabaja en recetas honestas, y Safranito, que es una marca para infancias, que lo que busca es combatir la obesidad infantil, que hoy para mí es el problema más grave de alimentación de la sociedad. Está bueno eso. Quizás pensando en personas que quizás puedan estar escuchando y dicen: yo quiero emprender, quiero hacer algo, y ven a Safran que está, o sea, puede estar en una estación de servicio, o puede estar en una dietética, en una góndola, en un supermercado, pero supongo que no arrancó así. No. Entonces, ¿cómo se arranca? ¿Cómo se empieza? Una idea que es, decías,
vemos que la gente decide, o sea, que puede decidir consumir cómo se alimenta y las elecciones, si uno va a un kiosco, en general es todo harina y azúcar, eso no sé, me dirás vos, pero las propuestas son en general muy malas. ¿Cómo cambiar eso y de la idea pasar a 10 años después estar donde están? ¿Cómo se empieza algo así? Bueno, sí, justamente hoy mi comentario es muy distinto a lo que decía yo hace 10 años cuando hablaba de cómo empezar un emprendimiento. Bueno, tanto, pero creo que lo primero es entender muy bien qué te inspira a la hora de emprender. O sea, qué estás buscando lograr con ese emprendimiento. O sea, si te va bien con lo que estás empezando, qué estás buscando. Y hoy, sinceramente, yo estoy muy atravesado por la crisis climática y social, y ambiental, y todas las demás crisis que estamos viviendo en este tiempo tan desafiante. Y yo creo que si tu emprendimiento o lo que estás intentando arrancar no apunta de alguna forma a resolver alguno de todos esos problemas o a mitigar alguno de todos esos problemas que estamos viviendo, siento que sos más parte del problema. Entonces, y que además te va a costar mucho más como emprendedor. Entonces, creo que eso, pensar muy bien por qué estás emprendiendo, qué estás buscando y en qué te estás metiendo dentro del mundo que se viene para los próximos 10, 20 años. Después, como más concreto. Pero ahí está la causa, pero un poco el cómo. Sí, por eso, después más concreto, yo creo que hay 1000 formas. O sea, está el emprendedor que empieza levantando un montón de plata y se equivoca 20 veces y no importa porque tiene plata. Nosotros arrancamos con 2 centavos, laburando, chiquitito, probando ideas. Eso te interrumpo porque me interesa. Quizás hace 10, 15 años, cuando se hablaba de emprender, muchas veces los modelos que absorbíamos eran los que eran tendencia global, y los que eran tendencia global todos querían ser la Silicon Valley de Latinoamérica, de Europa, de África, no sé qué, y entonces era levantar capital, hacer una empresa tecnológica, hacerla crecer muy rápido y después venderla, o no sé, llevarla a la bolsa como una aspiracional, como eso, como el driver. Vos ibas por la causa, ese era el driver. Sin embargo, no había tanto capital disponible para emprender, al menos en Latinoamérica o en Argentina, y a mí me parece interesante en estos caminos cómo emprender puede significar un montón de cosas y no es solo hacer una app que funcione. Entonces, quizás sí nos puede contar un poquito más de eso, de algunas de estas vías, pero y en particular en realidad cómo fue a los Safran. Sí, tanto en 10 años. O sea, siento que la gran mayoría de los jóvenes que hoy quieren emprender están en la misma, quieren levantar plata, armar la startup y venderla por ahí en 5 o 10 años. Nosotros vamos por un camino distinto. O sea, nosotros decidimos que queremos tener una empresa grande, pero que la vamos a hacer creciendo orgánicamente o casi todo orgánicamente. Arrancamos con capital propio, con muchas horas de trabajo, casi sin cobrar un sueldo, pudimos mantenerlo porque teníamos la suerte de tener ahorros y durante muchos años eran 5, nos mantuvimos haciendo otras changas o reinvirtiendo todo lo que entraba en la empresa y creciendo muy de a poco no, porque en realidad duplicamos la empresa casi todos los años y seguimos duplicando la empresa casi todos los años. Hoy somos 30 y pico personas y ya somos una empresa mediana, no mediana, seguimos siendo pequeña en la pero dejamos de ser micro y a la vez seguimos siendo un emprendimiento. O sea, cuando me preguntaste qué es Safran, yo no quiero que pierda esa idea de experimentación que tiene el emprendimiento. Que creo que en lo concreto, si tengo que decirle a alguien cómo empezar, es eso, es como una mirada de experimentación a la hora de arrancar una empresa. Y en lo concreto, ¿cómo era experimentar cuando Safran era una empresa de alimentos que no había producido ni un solo alimento? Sí. Y bueno, era desde yo hacer pruebas en la cocina, yo me dedicaba a cocinar y a envasar, estábamos copiando un modelo de una empresa inglesa,
que tenía delivery por internet, o sea, comprabas por internet y te llegaba a tu casa acá en Era Argentina. saludable. Era... Sí, enfocada en frutos secos, en mix de alimentos. Saludable es una palabra que nosotros no usamos mucho, porque el saludable depende mucho de quién lo come y de las cantidades. Entonces tratamos de escaparle un poco a esa palabra que muchas veces la industria usa y en definitiva para mí la responsabilidad está más del lado del que lo come, porque si alguien tiene, no sé, diabetes y se come nuestras galletitas no le van a hacer bien. O si cualquier persona común se come un paquete entero de nuestras galletitas. Sí, si te tomás 100 litros de agua te ahogás. O mucho menos también. Por eso, o sea, es como... Entonces tratar de nosotros lo que decimos es que nuestros alimentos son integrales, con muy poca azúcar, muy poca sal o nada, y sin ningún tipo de aditivo. La idea nuestra es que si vos agarras y lees la lista de ingredientes, esos ingredientes los puedas tener en tu casa. Que no sea una fórmula. Que sepa lo que estás comiendo. Exacto, nosotros hablamos de recetas honestas, o sea, son recetas que cualquiera casi puede hacer en su casa o por lo menos los ingredientes los puede tener en su casa. Y muy lejos de una fórmula secreta, que sería como el de otro extremo, ¿no? Pero bueno, nos fuimos del arranque del emprendedorismo. Así que yo cocinaba en la casa de Charlie y él entregaba en bicicleta. Y al poco tiempo nos dimos cuenta que vender por internet en 2012 en Argentina alimentos era una cosa muy poco viable de crecimiento, por lo menos. Así que cambiamos de modelo, empezamos a caminar y a vender en kioscos, en dietéticas, que ahí había muchas menos que ahora. Eso, como ir experimentando. Después nos dimos cuenta que los snacks que vendíamos, la gente todavía no estaba acostumbrada a comerlos, entonces pasamos a hacer galletitas. Y ahí en 2014 empezamos a trabajar con una organización que se llama Granja Andar, que es una asociación civil que trabaja brindando oportunidades a personas con discapacidad. Y ellos están en Moreno, tienen una panadería muy grande que vendían pan a las escuelas de Moreno. Y la panadería estaba muy poco utilizada, entonces tenían tiempo de producir nuestros snacks. Y ahí empezamos un experimento, porque ellos nunca habían hecho productos para... Nunca han sido proveedores. No. Y la verdad que fue súper exitoso. A nosotros nos dio un propósito mucho más claro. O sea, de ahí empezamos a trabajar con discapacidad y con inclusión. Aprendimos muchísimo porque deben ser de las organizaciones que más saben del tema. Y nosotros los acompañamos mucho en cómo ser proveedores de la industria. De hecho, pasamos auditorías para producir marca propia para los grandes supermercados del país. Después eso se demoró, pero digamos, llegamos a un nivel de producción con personas con discapacidad que están estigmatizadas, que la gente le da miedo que toquen sus alimentos, producir hoy granolas con ellos que se venden en todos los supermercados del país. Entonces, y eso a nosotros nos dio una mirada de la inclusión laboral y de lo que se puede hacer y de lo que nos enriquece la diversidad de estar trabajando con personas distintas, que quedó totalmente instalada en nuestra cultura. Porque cuando arrancamos eso éramos Charlie y yo y 2 personas más, y hoy somos 31, y de esos 31, 18 entran en alguna de las categorías que nosotros definimos como inclusión laboral. Tremendo. Entonces, hoy más de la mitad de las personas que trabajan en Safran tienen alta barrera de la empleabilidad o sufrían de alta barrera de la empleabilidad, y eso es la inspiración que quedó de trabajar con Granja Andar. Entonces ahí Granja Andar y Safran aprendieron, crecieron, se enriquecieron juntos, se puede decir. Sí, que exactamente es. O sea, hoy lo asocia a lo que te decía antes de la naturaleza y la colaboración. O sea, Safran es una empresa colaborativa, siempre lo fue. Desde que un emprendedor me pregunte, che, ¿a quién le vendés eso? ¿Me puedes compartir tu lista de distribuidores? Y yo le diga, sí, tomá, llamalos. Hasta estar laburando mano a mano con Granja para acompañarlos en procesos de auditoría, hasta trabajar con Sistema B, con Germinar, con Amartya, como tenemos la cultura de que colaborar es mucho mejor que competir. Y después en el foco de que si sos una empresa de alimentos, que hace buenos alimentos,
desde la nutrición, ¿no? Desde los ingredientes que usás, desde la forma en que los producís, y competís mano a mano con nosotros, no importa, te voy a ayudar porque estamos en el mismo camino de buscar mejorar la alimentación. Entonces, desde ahí que armé un grupo para emprendedores en WhatsApp, porque somos 300 emprendedores de alimentos que compartimos un grupo de WhatsApp donde nos ayudamos, nos compartimos proveedores, nos hablamos de los clientes. ¿Comparten causa? O sea, debe ser cada Hay de uno todo un poco, distinta, hay de todo un poco, pero sí compartimos la colaboración ahí, como un grupo donde, sin ninguna formalidad, ¿eh? De ahí surgió igual después la Cámara de Emprendedores de Empresas de Alimentos a Base de Plantas, una cámara de productores que es así, está trabajando en política pública, en un montón de cosas. Es como, sí, como una mirada colaborativa de un emprendimiento que es contrario a lo que te enseñan en muchos lugares, ¿no? Donde vos tenés que ser el primero y el más rápido y el más grande y comerte a la competencia, que es la mirada antropocentrista de la vida, y así estamos destruyendo todo lo demás, y la naturaleza no funciona así. El tigre se come una cebra, no se come todas las cebras. No sé, es como... Es más diversa la naturaleza que... Y más colaborativa de lo que se creía. Esta mirada darwiniana de la supervivencia del más apto. Hay como una mirada que ello incluye ser el que gana o el mejor, y el más apto puede ser el más colaborativo, el que más se acompaña a los demás. Y cada vez más resueno con esta mirada del interser, A ver. Me interesó. Es un concepto de... Uy, no sé cómo se dice, Thich Nhat Hanh, es Por ahí, Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh. Que básicamente es que todos somos todos. Es también, o sea, la mirada de Gaia como un ser vivo, como la Tierra como un ser vivo completo, donde todos estamos interconectados y donde no puedo ser sin que lo otro sea. Lo otro puede ser una planta, puede ser vos, puede ser el mate, puede ser como realmente darnos cuenta que estamos conectados y que somos la misma vida expresada de distintas formas, pero que no somos independientes de lo que sucede afuera nuestro. Que no existen las externalidades. No hay nunca una externalidad, todos son en definitiva cosas que están dentro del mismo sistema. Y nada, y cada vez más veo necesario que los que estamos trabajando dentro del sistema comercial, capitalista, empresas, emprendedores, incluyamos esa mirada en nuestros negocios, empresas, etc. Y capaz terminamos cambiando y no siendo más un negocio y una empresa. Yo cada vez más siento que viene algo nuevo, superador del modelo actual, y todavía no termina de emerger. Me pregunto, o sea, de eso digamos, el sistema por alguna razón o por distintas razones injustas excluye laboralmente o le sube la barrera de entrada a un montón de gente y de repente ustedes descubren en su camino que esa mirada, digamos, que hay algo superador, que es integrando, que es incluyendo y que incluso se puede hacer como dentro de un negocio, o sea, o como termine siendo, ¿no? Pero digamos que no es que hiciste una empresa para ganar plata y una ONG para no sé, generar inclusión laboral. O sea, pudiste integrar, incluso trabajando con ONG que saben hacerlo muy bien como Granja Andar. Que eso permeó también en la cultura de la empresa, y decías 18, 31 personas, ¿cómo era? 18 personas, las 31 cumplen con alguna cosa de que el sistema normalmente las deja fuera, les digamos, dificulta la inclusión laboral, y que ustedes están aprendiendo de eso. Entonces,
reglas escritas o no escritas que están en los libros de negocios o en el sistema capitalista, como se quiere decir, de repente en su descubrimiento personal, individual o de empresa es, che, esto que me decían que era así, probé de esta manera y funcionó. Me decían que era competí para ganar y de repente encuentro que colaborando, además que crezco mejor. O sea, bueno, avanzando más esto en la idea del tercer. ¿Qué otras cosas algunas fuiste adelantando, pero fuiste descubriendo, entonces, además de inclusión laboral, de cómo Safran, proponer alimentos honestos, a la vez que para la producción incluya laboralmente? ¿Qué otras cosas fue descubriendo Safran de cómo podía como empresa mejorar al mundo? O mejorarse como es. Sí. Mejorar su propuesta, o sea, que exista Safran sea mejor a que no exista Safran. Y si crece Safran, que por lo menos en algunas cosas sea mejor, y después veremos ahí también contradicciones, a que decrezca. Sí, esa pregunta me cuesta mucho. Yo creo que primero ser muy... no taparnos, sino no autoconvencernos de que lo que hacemos está necesariamente bien. Entonces siempre estamos como cuestionándonos si se puede hacer mejor. Eso creo que es la primera. Después siempre tener una mirada más de largo plazo. Entonces también las decisiones que tomamos son distintas porque hay una mirada de largo plazo. Pero después con el tema del crecimiento, y de si Safran crece es mejor o no es mejor, en paralelo yo vengo aprendiendo mucho de esta teoría del decrecimiento, ¿no? O más que del... No es lo mismo crecer que desarrollarse. En la naturaleza un árbol, justamente volviendo a la inspiración de la naturaleza, un árbol no crece eternamente. Crece y después se desarrolla y después muere. Entonces, idealmente, y crecer no es necesariamente solo crecer para arriba. Exactamente. O en el caso de una empresa, crecer en el balance económicamente y ser más grande y facturar más y facturar más y facturar más. Entonces, yo me cuestiono bastante si... O sea, no es que me cuestiono bastante. Sé que Safran no tiene que crecer infinitamente. Por lo menos desde el lado económico. Sí tiene que... nos queda muchísimo para desarrollarnos. Y ahí es en qué aspectos, ¿no? En trabajar mejor la inclusión laboral, en cómo acompañar a todas esas personas que entran, en cómo ser una puerta de entrada al mercado laboral y que la persona que entra con una alta barrera de empleabilidad por ahí salga de Safran sin una alta barrera de empleabilidad. Y mismo en los alimentos, o sea, si hoy compramos almendras que algunas vienen de Chile o de California y no sabemos ni cómo se producen, cómo empezar a trabajar con un proveedor. Ahora estamos trabajando con un proveedor de Neuquén que hace almendras agroecológicas, pero bueno, su producción no alcanza para todos los espacios. Cómo seguir trabajando en desarrollar nuevos proveedores, en buscar la regeneración del suelo y buenas prácticas en el cuidado del ambiente en los proveedores que elegimos de nuestras materias primas. O sea, tenemos un montón de lugares donde todavía nos falta un montón. ¿Cómo hacer nuestro packaging biodegradable? Que hoy no tenemos la posibilidad porque no está ese desarrollo técnico. Y esas, o sea, desde los 10 años que lleva Safran, tiramos 65 toneladas de plástico. No tiramos, o sea, vendimos paquetes vendieron que tenía que llevaban el paquete como envoltorio 65 toneladas de plástico. Entonces la mirada normal sería decir, bueno, el consumidor lo puede reciclar y bueno, tema. Yo sé que es tema nuestro. Eso es una responsabilidad nuestra, que algo tenemos que hacer con eso. Todavía no descubrí qué vamos a hacer con eso. Si es recuperarlo de alguna manera, pero por lo menos sabemos que está, o sea, y que nos tenemos que acercar. Ese problema dentro de la empresa, ¿cómo resuena? En la gente que trabaja, en los directores, en los accionistas. Resuena en estar muy atentos a buscar alternativas, a seguir buscando alternativas. Resuena en
ser muy cuidadosos con la gestión de los residuos dentro de la empresa, o sea, lo que nosotros podemos controlar dentro de Safran. Trabajamos con otra empresa B, también en un esquema de colaboración que se llama GEA, que hacemos toda la separación de residuos y ellos los recuperan, los tratan y los revenden para que vuelvan al sistema productivo. Compostamos todo lo compostable dentro de la empresa. Imagínate que el cambio que genera que una empresa composte, o sea, todas las 30 personas que trabajan se acostumbraron a que terminan de comer la fruta y la tiran a la compostera, la revuelven un poquito, tiran unos secos. Y ahora es como la gente, las personas en el almuerzo, che, hice una compostera en mi casa, no sé qué, y me está pasando esto, y qué puedo hacer. Y son mínimos detalles, ¿eh? O sea, y era yo, que soy el fundador de la empresa, tratando de convencer a la persona de calidad de la empresa que me deje tener una compostera, que probemos tener una compostera, y la persona de calidad que no compostaba diciéndome va a haber moscas, no podemos tener una compostera. Al final no hay moscas, no hay nada, y no hay olor ni siquiera, está perfecto. Pero bueno, son pequeños cambios de cultura que las personas que trabajan en Safran se lo llevan a su casa y lo comparten. Ahora, para mí todo eso no va a alcanzar en el modelo, en el sistema de crisis en el que estamos y que estamos atravesando. Entonces, siento que todavía falta muchos pasos de evolución para lograr atacar realmente el problema y la crisis que estamos viviendo a nivel planetario. Hablabas de los árboles, bueno, hablabas de que la naturaleza te inspira a explorar y entender cómo funciona, cómo funciona, o no sé si la palabra funciona, no. Cómo se relaciona. A ver. No, es que no es. Yo estoy intentando salir de la mirada antropocentrista de la naturaleza, de cómo funciona, o qué nos da, o qué cómo sentirnos nosotros también parte de la naturaleza. Y que si el día está nublado, probablemente estés de distinto humor que si el día está soleado. Y respetar esos ciclos, o sea, cómo estar más conectado con todo eso. Y yo no sé si es exactamente entender el funcionamiento, ¿no? Pero hay algo ahí, digamos, como en la observación. Pero a mí algo vivencial, que lo puedo experimentar, ahí quizás resueno con eso. Pude acercarme más a los árboles yendo a plantar árboles. Bien. Y trajiste a todo el equipo de Tecoya. Y fuimos como equipo de Tecoya todos a plantar voluntariamente, pero fuimos todos a plantar árboles. No, fue increíble. Pero eso sí, dale. No, es que sin duda hay una magia mucho más cerca. Estamos en octubre en Argentina, es momento de sembrar tomate. El tomate es una planta que en una macetita así te va a dar algún tomate. Entonces si aprendes a comerte un tomate, guardar la semilla, limpiarlo, plantarla en una tierra, cuidarla durante 3-4 meses y que te dé un tomate, esa conexión, si la lográs percibir, te cambia la mirada del alimento, que para mí es una de las principales cosas que tenemos que recuperar. O sea, entender que tener tomate en tu casa lleva a unos procesos de la naturaleza y de la vida que hoy están totalmente invisibilizados, o sea, que nadie entiende cómo llega un tomate al supermercado o a tu heladera, y que hace que ocurran un montón de cosas en cómo se hacen esos tomates porque nadie las ve, o porque nadie los respeta tampoco. O sea, si vos viste todo ese proceso de crecimiento de una planta hasta que te comiste uno de los frutos, yo creo que hay un respeto mucho más profundo a quién lo produce, cómo lo cuida. O sea, hay una mirada que incluye mucho más de lo que significa, che, me agarro un tomate, corto y lo como. Entonces, y eso creo que es algo que tenemos que recuperar e incentivar, porque desde mi mirada, una de las cosas que va a pasar es que nos va a costar cada vez más producir alimentos. Y entonces hoy un campesino
un quintero del cordón frutícola de la provincia de Buenos Aires, por ahí le cuesta un montón su vida, y un programador junior de una app para X tema gana $4.000 por mes. Entonces, esas son cosas que hoy, como sistema, no estamos pudiendo resolver, y que claramente es a qué le damos valor, ¿no? O sea, ¿qué tiene más valor? ¿Poder comer o tener app? Y es como que quedó totalmente fuera de nuestra vista que necesitamos comer todos los días. Lo damos como un hecho, como algo fácil, la mayoría, ¿no? Los que podemos. Pero eso como Safran, ¿qué les llevó a pensar o repensar o evolucionar en la forma como ustedes producen? ¿Quieren internalizar primero, cosas? ¿Están experimentando cosas? Bueno, hicimos hace poco una asociación con una familia que tiene una empresa que se llama Fincas El Paraíso, que produce trigo y harinas orgánicas en Trenquelauquen. Argentina hace poco aprobó liberó la producción de trigo HB4, que es un trigo transgénico, resistente al glufosinato de amonio, que es un herbicida 10 veces más potente que el glifosato. Ese trigo probablemente en unos años sea el que tengamos en nuestro pan, en nuestras pastas, en nuestra comida diaria. Que eso es algo que no sucede con la soja transgénica, que en general va como comida de animal. Entonces, a partir de esa decisión de Argentina de liberar el trigo transgénico, nosotros decidimos acelerar un proceso en el que ya veníamos de saber a quién le estamos comprando nuestros ingredientes. Y por eso hicimos un acuerdo con Fincas del Paraíso y plantamos un trigo específicamente para nosotros, trigo orgánico, con manejo orgánico, para saber que nunca vamos a estar comprando trigo HB4 para nuestros productos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos cada vez más, de a poco, pero como podemos, involucrándonos en la producción primaria y en entender bien de dónde vienen los ingredientes que usamos en nuestros alimentos. Nos falta un montón, es de las cosas que a mí más me interesan. Y después, como modelo productivo o como modelo del capitalismo y el crecimiento que hablábamos, yo creo que uno de los grandes errores es creer que los productos de Safran se vendan en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento del año y duren un montón de años en la industria. O sea, si nosotros quisiéramos realmente mejorar la alimentación, lo que vamos a impulsar, lo que estamos impulsando es cómo conseguir soberanía, cómo conseguir producción local, cómo compartir saberes, Hay dos cosas que si cambiaría un montón. Una es la soberanía alimentaria y la producción local de alimentos, y otra es la soberanía energética y la producción local de energía. Que básicamente son principios que plantea la permacultura hace un montón de años y son principios que los pueblos originarios manejaban perfectamente. Entonces, hoy a mí me desvela cómo, hace unos años ya, y todavía no lo encuentro en forma, pero sé que algo va a surgir, cómo transformar a Safran en un productor local o en algo más local, o cómo acompañarnos con la UTT, es otra organización con la que participamos, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? La UTT es la Unión de Trabajadores de la Tierra, es un grupo de campesinos y productores de alimentos que se juntan para tener mejores condiciones de vida. Muy rápidamente, entre muchas otras cosas que hacen, y es una organización bastante activista que busca realmente cambiar políticas públicas, que busca mejores para las personas y que promueve además la agroecología en la producción de alimentos. Y es un caso increíble de cómo fueron transformando los mismos pares productores al empezar a producir agroecológicamente, fueron convenciendo a sus pares productores de que se cambien de modelo, porque los venenos que tiran ellos en los alimentos y que llegan a los alimentos que nosotros consumimos, además los envenenan a las personas que están ahí. Productores. Claro, productores y productoras. Entonces, rápidamente fueron incorporando prácticas agroecológicas porque saben que es más sano para sus familias. Y la UTT es un gran impulsor, una organización que impulsa muy fuerte la producción agroecológica
y cómo acortar la brecha del mercado entre el productor y la persona que lo consume. Pero bueno, nada, sé que hay algo ahí todavía emergiendo entre muchas organizaciones donde nos movemos y colaboramos, de formas distintas de hacer alimentos y de comercializar alimentos en Argentina. Entonces, Safran hoy, con muchas muy buenas prácticas en inclusión laboral, en el tipo de alimentos que hacemos y en un montón de cosas, no sale de una forma más tradicional de vendo en supermercados, vendo en dietéticas, vendo. También está el modelo de revendedoras, o sea, como otro modelo que me tienta a explorar. Hay varias cosas más para el futuro. O que están sucediendo hoy, además. Está buenísimo. Dentro de lo que contabas recién de la producción de trigo orgánico, un poco en las redes salieron a mostrar fuerte ese compromiso ante la ciudadanía, ante los consumidores, ante todos. Y bueno, por lo menos a mí me hizo recordar a distinta escala lo que sea, pero el caso de Patagonia, una empresa, quizás no lo puedes decir vos, pero sí lo puedo decir yo. Patagonia, empresa de ropa, de indumentaria deportiva, de outdoors, de subir las montañas y lo que sea, es una empresa muy reconocida, con una marca grande, donde uno sabe que cuando consume esos productos son de muy buena calidad, que están pensados para durar, pero bueno, una empresa que creció mucho hasta un nivel, quizás podrían decidir crecer mucho más hoy piensan en el desarrollo de Patagonia, pero también se volvió activista, aprovechó ese crecimiento para alinearse, y ese crecimiento se alineó con la razón de ser de la empresa. Y en esa razón de ser también está el activismo. Entonces, cuando quisieron privatizar o transformar algunos parques nacionales de Estados Unidos, ahí Patagonia salió fuerte a decir que acá Patagonia no solo a decir estamos en contra, sino que puso recursos con abogados para defender lo público de los parques nacionales de Estados Unidos y eso. Bueno, a mí sí me resonaba eso cuando vi como Safran salió a decir: nosotros nos comprometemos a esto, queremos visibilizar esto que está pasando y queremos ir por acá. Mi pregunta es, se puede ir a muchos lados. Mi pregunta es, ¿qué te inspiró el caso? O sea, porque a veces me imagino que pueden dar, o sea, ahí siempre a la persona, pueden dar miedos, es decir, como, che, si salimos fuerte con esto, nos pueden pegar, desde los consumidores hasta los medios, hasta el que sea, nos pueden pegar, nos puede perjudicar como empresa, lo que sea. Pero bueno, creemos en esto, salimos, no sé, ¿te inspiran otros casos? Patagonia me inspira mucho, es una empresa que le rescato muchísimas cosas y sin duda es una inspiración para muchos que estamos, y muchas personas que estamos como intentando hacer las cosas distintas. De hecho, ellos ahora, además de hacer ropas en alimentos, por esto mismo que te contaba, como esta decisión, la ropa que hay en ellos, justamente la idea es que te dure toda la vida, entonces lo que decían es como, vendo una campera, en cambio vendo alimentos todo el tiempo y podría tener más impacto. Tiene 1000 ejemplos de cosas inspiradoras. De hecho, nosotros somos parte de 1% for the Planet, que es una organización que armó Patagonia junto con otras empresas, que es donamos el 1% de la facturación a ONGs que se dedican a temas ambientales. Nosotros eso estamos hace ya 2 años, le estamos donando, este año pasado les donamos a Germinar, que es una ONG que se dedica a la protección del ambiente y a la producción de plantas nativas y alimentos agroecológicos. Entonces, con ellos plantamos una agrofloresta que va a proveer de comida en la zona de Escobar a una comunidad. Entonces, para mí es una gran inspiración Patagonia. Y a la vez, así como Safran, yo siento que hoy no sale del modelo más tradicional de empresa. Bueno, sí hizo algo muy distinto ahora, que fue donar todas sus acciones a una ONG. Ya no es ni siquiera el 1%, sino que donó todos los beneficios de la empresa a una ONG. Pero sí creo que hay muchos casos así de
empresas, no tantos, hay bastantes casos de empresas inspiradoras. Está buenísimo. Se me quedo con un montón de preguntas, se nos está acabando el tiempo, así que bueno, que tienen preguntas quedan para una próxima conversación, pero quizás me gustaría, pensando que del otro lado van a estar escuchando personas que quizás están estudiando en la universidad o que están trabajando dentro de una corpo o que están emprendiendo en sus primeros pasos, están en distintas etapas de la vida, pero que están pensando cómo conectar eso que los inspira. Antes, me fui por las ramas, ¿no? Pero había un modelo donde uno en su tiempo libre iba a una ONG y con voluntariado solucionaba la parte de, digamos, de las causas. Y en la empresa iba a trabajar en un lugar, se empleaba y ganaba plata para sobrevivir. Bueno, Lito, tenemos que ir cerrando. Muchas gracias por estar acá, por conversar. Me quedan un montón de preguntas, pero quedarán para otras conversaciones grabadas y no grabadas. Pero bueno, me gustaría, hice muchas preguntas, darte un tiempo a vos para que cierres la conversación con el mensaje que quieras dar. Creo que estamos viviendo un tiempo súper interesante, súper desafiante, pero súper interesante, de muchísimo cambio y donde muchas cosas que damos por sentadas se van a ver como desafiadas y creo que es un momento para una transformación personal y como vida que somos la humanidad, muy espectacular. Y la idea es, o sea, por ahí mi recomendación o lo que a mí me gustaría es que conectemos realmente cada vez más con que somos naturaleza. O sea, el otro día, lo que puede cambiar la vida de todas las personas si nos paramos un segundo a ver los atardeceres. O sea, ¿cómo eso podría ser una diferencia gigante? ¿Cómo empezar a conectar con los ciclos naturales de la vida? ¿Cómo empezar a sentirnos que somos animales, somos un animal espectacular, que puede hacer cosas como un avión? Mi sensación es que estamos recién aprendiendo y que se viene como una evolución donde va a ser como el avión y algo mucho mejor, como sociedad, como cuidado, como protección. Y todo eso está emergiendo, o sea, no es la empresa tradicional, para mí tampoco es la empresa B, ni la empresa de impacto, ni el modelo de impacto. Eso es un paso más en una transición que tiene que ser mucho más profunda, que desde mi mirada tiene que ser desde la conciencia individual y la conciencia colectiva, como un trabajo mucho más interior, y que sí o sí va a tener que ver con sentirnos naturaleza, con esa falsa división de estamos las personas y está la naturaleza, que se borre por completo. Entonces, ahí mi exploración personal está siendo, bueno, ¿qué hago yo para estar cada vez más conectado con mi ser naturaleza, con mi ser Gaia? Y nada, es un camino hermoso. Espectacular. Bueno, creo que con esto podemos cerrar. Hasta tengo la tentación de hacerte leer el poema que el otro día te escuché de ti, ¿no? El tercer. No sé si lo hacemos ahora, después te lo mangueo ahí, pero bueno, gracias por esta conversación y también en lo personal, gracias por la inspiración. Hace más de 10 años que tenemos esta amistad y en la que aprendo desde yendo a Emprending hasta viendo cómo vas haciendo Safran y todas las cosas. Así que muchas gracias y nos veremos la próxima. Gracias, amigo. Chao, chao.